Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a leer una historia. Recuerda que tú y yo venimos hablando ya desde hace algunos videos atrás acerca de lo que es el reino de Dios. En su momento nos tomamos varios meses hablando de todo lo que es el Sermón del Monte, que son la clase de vida que el Señor Jesús desea mirar dentro de los que son sus discípulos. Es algo claro, creo yo, entender que a la gente que no quiere nada con el Señor, a la gente que ya se ha determinado a abrazar su pecado, a vivir en la misma oscuridad, de ellos el Señor no está esperando un cambio de vida. De ellos el Señor no ha puesto su mirada para que ellos por medio de su Espíritu Santo puedan trabajar y puedan llegar a niveles sublimes por su Espíritu Santo, para que entonces tenga esa persona, una clase de vida totalmente diferente. Pero sí lo espera de ti y de mí, que somos parte de su pueblo, que somos parte de su iglesia, de ti y de mí, que hemos creído en Él, que nuestros labios, que nuestra forma de vida han declarado que Él es nuestro Señor, que Él es el único dueño. El Señor Jesús sí está esperando que tú y yo podamos reflejar lo que dice su palabra, que tú y yo sí podamos vivir aquello que constantemente estamos leyendo. Y a partir del día de hoy quiero compartir contigo algunas historias, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, pero creo yo que son historias que a nosotros nos dejan una enseñanza maravillosa de qué sí tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer para agradar el corazón de Dios, pero también cuál es la actitud correcta, cuál es un estilo de vida correcto en base al reino de Dios. Cómo es que mi vida, siendo hija del reino, hija de Dios, siendo ciudadano de este precioso lugar, es que yo me debo comportar. Y yo espero que a lo largo de todos estos videos sea el Espíritu Santo que venga hablando a nuestras vidas y que sea precisamente su voz la que tú y yo podamos escuchar. El día de hoy solamente vamos a estar leyendo un solo pasaje, pero vamos a estar saltando entre varios capítulos y varios versículos. Lo vamos a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. En el video anterior yo te platicaba acerca de lo que hizo Dios con Faraón. Dios no estaba dispuesto a compartir señorío, a decir, bueno, tú gobiernas aquí en la tierra y yo me ocupo de la parte espiritual y trabajamos en conjunto. No es así. No es que nosotros podamos decirle al Señor, vamos a gobernar juntos. No. El Señor tiene que gobernar por completo nuestras vidas. No importan mis ideas, no importan mis sueños, mis planes, mis estándares. Eso no importa. Importa lo que el Señor quiere. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo una historia que es igual, se encuentra en el libro de Éxodo. Vamos a estar hablando igual de Faraón, pero vamos a estar observando que a nosotros como hijos de Dios no nos es permitido tener ciertas actitudes para no ofender el corazón de Dios. Así que te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia. Vamos a ir primero al capítulo número 5 del libro de Éxodo y vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 5 primero. Te los leo y dice así. Tiene un pequeño subtítulo título este capítulo, y dice: Moisés y Aarón hablan con el faraón. Dice así: Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto, a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Me llama mucho la atención porque en este caso, si te das cuenta, todo inició con una instrucción de parte de Dios hacia la vida de Faraón. Es muy interesante que nosotros podamos leer aquí que Faraón declara: ¿quién es este Señor? Yo no lo conozco. ¿Por qué tendría que obedecerle? ¿Por qué tendría que escuchar sus órdenes y llevarlas a cabo de manera inmediata? Yo no lo conozco. Entonces, quítate de aquí. Deja de hablarme de este asunto porque me estás interrumpiendo a los demás israelitas para que dejen de trabajar. Entonces es algo muy importante porque yo creo que a lo largo de todas nuestras vidas el Señor de manera muy específica se ha revelado a tu vida, se ha revelado a la mía, de tal manera que nosotros no tenemos esta ignorancia acerca de quién es Dios como en su momento la tuvo Faraón.
tú y yo creo que nosotros sí podemos declarar yo conozco a Dios, no solamente por lo que he escuchado a lo mejor en predicaciones o por medio de familiares, amigos, no solamente por lo que me dice la palabra de Dios, sino por lo que yo misma en mi experiencia he podido descubrir del Señor. Y qué maravilloso que nosotros ya hayamos logrado alcanzar este primer eslabón, que ya hayamos logrado subir este primer escalón. Pero hay algo muy importante que yo quiero que tú y yo tengamos presente, y a lo mejor suena muy lógico, a lo mejor suena muy evidente, pero necesitamos tenerlo en cuenta, y es que el Señor siempre va a tener algo que decirnos. El Señor siempre va a tener alguna instrucción, alguna orden que darnos a nuestro corazón, y lo que Él espera, porque le conocemos, porque decimos amarle, es que tú y yo podamos escuchar atentamente su orden y entonces acatar inmediatamente lo que Él nos pone, lo que Él nos indica. Con Faraón fue un caso totalmente diferente. Vamos a dar un poco de justificaciones, si te parece. Faraón no conocía a Dios, número 1. Número 2, Faraón se creía a Dios. Número 3, Faraón creo que en su vida había recibido alguna instrucción desde que había sido Faraón, desde que ya había sido puesto por encima de todos los demás egipcios. Entonces puede que para él se le podamos justificar, pero para nosotros no es así. Si tú y yo decimos que somos habitantes del reino de Dios, que dejamos de estar en un reino de tinieblas donde gobernaba el pecado, donde nuestros corazones eran tercos, eran rebeldes, y que ahora, como dice su palabra, te lo dejo al final de este video, que el Señor nos ha trasladado de este reino de tinieblas a un reino de luz, que es el de su Hijo amado, donde porque cuanto es de luz, entonces hay obediencia, entonces hay santidad, entonces hay deseo por obedecer su palabra. Entonces en nosotros no puede encontrar algo así como lo que encontró, en el corazón de Faraón, el decir, ¿por qué tengo que obedecerte? ¿Por qué tengo que escuchar tus órdenes? ¿Por qué? Porque yo declaré que Él era mi Señor, porque yo voluntariamente declaré que Él era mi Dios, que Él era mi amo, que Él era mi curios, el que me gobernaba. Yo lo declaré, y por eso es que yo le cedí el absoluto control de mi vida al Señor. Por lo tanto, si Él me da alguna orden, yo estoy en la posición de poder escucharle y de poder acatar. Vamos a un pasaje más. Te voy a pedir que me acompañes ahí mismo en el libro de Éxodo, pero vamos a movernos hacia el capítulo número 7 y vamos a leer primero de los versículos 10 al 13 y después vamos a saltar a otros más. Te los leo y dice así: Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido, continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor había dicho. De este punto yo quiero rescatar dos partes importantes, y es que solamente pude rescatar este versículo, pero si tú puedes leer toda la historia de lo que fue Aarón y Moisés presentándose ante Faraón, Faraón diciendo no quiero, se van, regresan, y es todo una historia bastante interesante que sí abarca algunos capítulos. Pero me impresiona porque Faraón, en todo momento cuando el Señor quiere mostrarle sus maravillas, porque acabamos de leer que Faraón menciona, no conozco a este Señor, y a mí me encanta que el Señor se da a conocer. El Señor quiso mostrarle a Faraón todo su poder, que Él era el Dios verdadero, que Él era el Señor de absolutamente todo, y llega un momento en el que Faraón se cree con la capacidad de pelear contra Dios. En este momento estamos hablando de que fue algo físico. El Señor hacía una obra portentosa y entonces el Faraón decía, tráiganme a mis magos, a mis sabios para que hagan lo mismo, para que entonces el pueblo de Israel se dé cuenta que yo también puedo, que yo también puedo declararme como Dios, que yo también puedo hacer las cosas que según su Dios declara hacer. Y entonces constantemente nos encontramos con que Faraón dispone de este tipo de gente para atacar, para hacer lo mismo que Dios. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántas veces dentro de tu corazón y dentro del mío, ante una orden del Señor, nos hemos encontrado con que hemos peleado con el Señor para decir, no te quiero obedecer? El Señor vive en santidad, es que no quiero, y constantemente nos encontramos en esta parte de estar
negando, de estar resistiendo la palabra del Señor, de estar resistiendo sus órdenes, pero esto precisamente no corresponde a un hijo del reino. Esto precisamente no corresponde, no deleita el corazón de Dios, y esto no es lo que está esperando el Señor en medio de los corazones que un día declararon que eran suyos. Es cierto que a lo mejor llegan circunstancias en las que no son fáciles humanamente de poder superarlas, pero es que por eso el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo, por eso es que el Señor nos ha dado su palabra, porque aquí encontramos cualquier tema, aquí encontramos su corazón, aquí encontramos sus consejos, encontramos sus mandamientos, sus leyes, sus órdenes y esta guía perfecta que nos lleva hacia la vida eterna, hacia una vida victoriosa. Por eso es que otra característica de los hijos de Dios es que no pelean, que no se resisten, que no abrazan algo contrario a lo que Dios nos ha hablado, sino que aunque me cueste, aunque yo tenga abrazado esta parte de mí por tantos años porque me lo enseñaron, porque así lo aprendí, entonces me deshago de todo esto y ahora abrazo lo que es la voluntad de Dios. Recuerda lo que hablamos cuando tocamos el tema de Nicodemo. Nicodemo ya tenía ciertas estructuras en su mente, pero el Señor le dijo, nada de eso te sirve, Nicodemo, hazlo bolitas, tíralo a la basura y entonces adopta los nuevos conceptos que yo quiero darte, que van de acuerdo a mi voluntad, y es exactamente lo mismo. Vamos a leer igual ahí en el capítulo número 7, pero ahora nos vamos a saltar al versículo, del 20 al 23. Te los leo y dice así. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó, a la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes de la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Aquí quiero hilarlo con lo que te leía en el pasaje anterior, igual en el capítulo 7. Hay una frase que se repite en estos dos pasajes y es la siguiente. Faraón, endurecido su corazón, se negó a escuchar a Moisés. Y en el pasaje anterior decía que se negó a escucharlos, tanto a Moisés como a Aarón. Y me impresiona porque entonces Faraón, a pesar de ya haber visto algunas de las maravillas del Señor, no comprendía que no era Moisés y que no era Aarón quien les estaba hablando, sino que era Dios mismo ocupando la vida de estos hombres como instrumento, pero que no nacía por voluntad propia de Moisés y de Aarón decir, voy a ir con Faraón para ver si deja salir a mis hermanos judíos. Yo creo que sí, yo soy capaz, yo creo que puedo. No fue iniciativa humana, fue algo que el Señor dispuso en su corazón y que habló a través de la vida de Moisés para con el faraón. Y yo no sé si de repente tú y yo nos hemos encontrado en la misma situación al escuchar a los siervos del Señor que a lo mejor en las iglesias se paran, que nos vierten el mensaje que hay en el corazón de Dios, que nos vierten algo que viene directamente basado en su palabra, pero que de repente como me incomoda con mi estilo de vida, como choca con la manera en la que yo he estado manejando, pienso que son palabras de humanos. Pienso que entonces es porque alguien les contó de mi vida, porque me están señalando y me rehúso a escucharlos, porque no he llegado a comprender que no es la persona la que está hablando, sino que es el Señor a través de su siervo el que está señalando mi condición de vida y el que me está diciendo, esta eres tú, este eres tú, pero cambia de estilo. Pero entonces tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar absolutamente todo de tu vida porque yo me quiero deleitar en ti, pero así no lo puedo hacer. Entonces es muy importante que tú y yo podamos descubrir y que podamos aplicar en nuestras vidas el escuchar a Dios. No escuchar una voz humana de a lo mejor mis padres cuando me corrigen, cuando me dan un consejo, de mis hermanos en la fe o de mis hermanos en la carne, de a lo mejor familiares, de amigos. Tengo que saber discernir cuando el Señor me está hablando, cuando el Señor está ocupando a otras personas para darme a mí un mensaje. No puedo decir, es que mi mamá ya sé que siempre me corrige, ya sé que siempre me quiere calificar todo, que siempre me quiere con una vida perfecta. Si es Dios el que me está hablando a través de ella, tengo que agudizar mi oído. Tengo que decir, Señor, eres tú el que me está hablando, y entonces saber que no es mi mamá, que no es otra persona, sino que es el Señor mismo. Y porque es Dios, yo tengo la responsabilidad de escuchar su mensaje, abrazarlo y entonces llevarlo a la práctica. Vamos con un último pasaje. Te voy a pedir que me acompañes ahí mismo en el libro de Éxodo, pero vamos al capítulo número 14. Y vamos a leer del 26 al 28.
Te los leo y dice así. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza, y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. Para este punto tú ya sabes que es como la historia final que el pueblo de Israel tiene con Egipto. De aquí el Señor hace una obra maravillosa como lo que es abrir el Mar Rojo. El pueblo de Israel pasó en seco, cruzó el mar y entonces ya van camino hacia recibir la tierra prometida que el Señor les había hablado. Pero me impresiona mucho porque a pesar de todo esto ya hablamos que para este punto Egipto ya había pasado las 10 plagas, donde todo había sido devastado, donde Faraón mismo se vio atacado, se vio destruido, se vio humillado al recibir la muerte de su hijo primogénito, al igual que todos los del pueblo. Y me impresiona mucho porque a pesar de todo lo que ya había visto Faraón, de todo lo que él había vivido, su corazón seguía todavía terco, su corazón todavía seguía endurecido para decir no puedo dejar escapar a mis esclavos. Y lo que te platiqué, o más bien lo que te leí en la palabra de Dios en esta parte final, es precisamente el fin que tuvo Egipto para con Israel. De nada le sirvió al faraón pelear tantas veces con el Señor. De nada le sirvió endurecer su corazón, hacerse terco y decir, no te voy a obedecer y hazle como quieras y manda a quien tú desees, pero no te voy a obedecer, no te voy a seguir. Y entonces, este fue el final, que todo el ejército, todos los egipcios que fueron para perseguir a Israel por órdenes del faraón, todos fueron destruidos, todos fueron matados, todos fueron muertos a causa de la decisión de un hombre. Y ahora yo quiero que esto lo traslademos una vez más a nuestras vidas. Yo te prometo, te puedo asegurar, te lo puedo firmar si quieres, que a nosotros no nos conviene pelear con el Señor. No nos conviene tener un corazón terco, un corazón rebelde, porque si te das cuenta lo que el Señor habló en un principio a Moisés para decir, voy a liberar a mi pueblo, fue exactamente lo que se cumplió. Porque cada una de las palabras que salen de la boca del Señor, cada uno de los planes que se gestan en su corazón, eso es lo que sucede, porque recuerda, Dios es el Señor de absolutamente todo, de la tierra, de todo lo que hay en el planeta. Entonces, tarde o temprano se va a cumplir eso que te ha hablado a ti o que me ha hablado a mí. Y créeme, no nos sirve de nada pelear con el Señor, resistirnos, negarnos a obedecer, porque este puede ser nuestro destino, ser destruidos cuando tenemos la oportunidad de conocer al Señor, de ser seducidos por su presencia, cautivados por su palabra. Y esto es algo importante. Estos no son hijos del reino, los que se oponen, los que pelean, los que se resisten, los que piensan que son mensajes de hombres. Estos no son hijos del reino. Los hijos que son del reino, los hijos que genuinamente son de Dios, son los que escuchan su voz, conocen la voz de su buen pastor, y entonces eso es lo que acatan. Que si el Señor nos da una orden, le digo, sí Señor, estoy dispuesta a poder cumplirte, a poder obedecerte con lo que sea que tú me indiques. Esos son los hijos del reino, la clase de iglesia que el Señor está esperando que el día de hoy se pueda levantar. No más gente poniendo excusas, no más gente viviendo de manera mediocre, de manera, pues aquí con esto me conformo. No, vamos a levantarnos, tenemos que hacerlo. La maldad se ha multiplicado a pasos agigantados, pero por eso no significa que tenemos que unirnos. No significa que, bueno, es que ya es tanta la maldad que mejor me uno porque no puedo contra ella. No, recuerda, tenemos que ser violentos por el reino del Señor para decir, aunque todo el mundo pueda vivir en este mundo lleno de perversidad, de pecado, de oscuridad, yo me he determinado a vivir para ti. Yo me he determinado a amarte solamente a ti, a consagrar mi vida en todos los aspectos solamente para ti. Y pues bueno chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden también que aquí abajito les voy a dejar un link hacia una alabanza que nos ayuda a meditar en todo este tema de decir, Señor, yo sí quiero todo contigo, yo te elijo, eres tú mi mayor amor, es a ti a quien quiero obedecerte. Y pues bueno chicos, ahora sí yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un video más. Bye.